Hola, soy José Luis y esto es un nuevo vídeo producido por quienaportavalor.com, la web en donde encontrarás contenido sobre diversas áreas de la empresa. En la web podrás encontrar píldoras de conocimiento sobre diferentes temas, de los que oímos hablar todos los días. ¿No te gustaría saber más? Conocer la empresa nunca ha sido tan fácil. Primero vamos a dar un poco de contexto. Estamos hablando de fuentes de financiación, una de las fuentes de financiación de las que dispone la empresa. Concretamente, el Project Finance es un instrumento financiero. ¿Quién lo concede? Lo concede una entidad financiera, es decir, un banco. Como instrumento de financiación vamos a contextualizarlo dentro de la empresa. Dentro de lo que es un balance de la empresa, tenemos la parte de la izquierda con la inversión y la parte de la derecha con la financiación. ¿Qué es el Project Finance? El Project Finance es una financiación, con lo cual lo encontramos dentro de la parte derecha del balance. Como fuente de financiación, podría estar en cada uno de los tres apartados en los que clasificamos el balance, pero es una financiación a largo plazo y es una financiación que otorga una entidad ajena, un banco en este caso. Es importante que tengamos en cuenta la relación que tiene con la inversión. ¿Por qué? Porque el Project Finance es una financiación asociada a una inversión. Es decir, cuando hablamos de una financiación en un banco, normalmente esa financiación no está asociada a un elemento concreto del activo, sino que la empresa decide en qué invierte, ya sea a corto o a largo plazo, activos de a largo plazo o activos a corto plazo, necesidades operativas de fondo, y cómo financia, cuál es la estructura de capital, cuál es la estructura financiera, qué parte son fondos propios, qué parte son financiación a largo plazo y qué parte es financiación a corto plazo. Pero en este caso la diferencia es que la financiación está asociada a un elemento concreto, a una inversión concreta. Por eso es muy importante ligar la inversión y la financiación. ¿Y cómo hacemos esto? Pues esto se realiza sacando esa inversión y esa financiación fuera del balance. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que creamos una filial separada de la entidad principal, de la empresa principal, que sería la matriz. Y en esa filial vamos a introducir, va a estar formada en el activo por la inversión de la que estamos hablando y en el pasivo por cómo financiamos esa inversión en concreto. En la estructura de financiación de esa inversión habrá una parte que será equity, que será la parte que aporte el inversor, el promotor, y habrá otra parte que será el Project Finance, que lo aportarán los bancos. ¿Cómo hacemos esto? Normalmente cuando hablamos de este tipo de financiaciones siempre se habla de un término que en inglés es Special Purpose Vehicle, que en español sería una entidad de propósito especial, que es esta empresa que hemos creado para esta inversión que tiene este propósito especial, porque no es una empresa al uso, es una empresa que hemos constituido solo y exclusivamente para que contenga la inversión de la que estamos hablando, para aislar la inversión del resto de activos y pasivos del balance, la inversión y la financiación asociada. ¿Por qué se realiza esto? Porque es la esencia del Project Finance. La esencia es la inversión de la financiación de esa inversión. Esto es la característica principal del Project Finance. Al final, en esa filial vamos a tener todo lo relacionado. ¿Por qué es importante eso para el inversor? Primero, veremos una serie de ventajas que obtiene el inversor, pero de primeras ya podemos ver que al sacar en una entidad, en una empresa diferente, si esa inversión no tiene éxito, por estar situada en una sociedad independiente, el inversor perderá la parte de capital. El resto no afectará al resto de la empresa. Cuando nosotros nos financiamos dentro de la empresa, tenemos que cubrir las deudas que tenemos con todos nuestros bienes presentes y futuros. Pero al sacar esta inversión fuera de la empresa, estamos aislando la inversión. Si hay un problema, no nos va a afectar al resto de la empresa, al resto del balance de la empresa. Está acotado el riesgo. Por otro lado, el banco también es verdad que tiene más riesgo porque no puede ir contra todos los bienes de la empresa, sino contra el proyecto. Pero, por otro lado, ¿por qué le puede interesar a un banco? Porque si ese proyecto, y se encargará de analizarlo, es bueno, ese proyecto genera flujos de caja relevantes,
la financiación estará muy cerca de la generación de caja. Con lo cual, primero, ese proyecto satisfacerá con sus flujos de caja la financiación asociada al proyecto, y de lo que quede del remanente se podrá repartir por dividendos a la matriz, y ya la matriz, si tiene algunas otras deudas o quiere dedicar esa caja a esas deudas, ya será en un segundo término. Por eso las entidades financieras, cuando los proyectos son buenos, quieren estar cerca de los proyectos, porque asumen menos riesgo. Si no, tendrían que ir ante un problema de la empresa a un proceso jurídico de prelación de deudas, en la que normalmente siempre cobran antes los pasivos circulantes, los proveedores, los empleados, Hacienda, y el banco es el último en cobrar, con lo cual tiene un pelín de más riesgo. Bueno, ya estamos apuntando una de las características más importantes del Project Finance. No depende de la solvencia de los promotores, sino que depende del proyecto, de la generación de caja del proyecto. No depende ni siquiera de la valoración de los activos del proyecto, sino depende de que ese proyecto sea capaz de generar caja. Por eso es fundamental analizar ese proyecto de inversión y tener una razonable seguridad de que a lo largo de un plazo de tiempo largo, porque son inversiones importantes, va a generar caja, y la caja suficiente como para satisfacer, en primer lugar, la deuda que ha originado ese Project Finance, los flujos de caja tanto de amortización de capital como de intereses de ese Project Finance. Una cosa que ya estamos viendo, que el hecho de generar una empresa independiente de la nuestra, con todo lo que ello conlleva, y que la complejidad, por eso se llama financiación estructurada, la complejidad de este tipo de financiaciones, lo primero es que estamos hablando de proyectos de inversión muy, muy relevantes. No son proyectos pequeños, no estamos financiando necesidades operativas de fondos, es proyectos de inversión relevantes. ¿Qué tipos de proyectos? Proyectos de infraestructuras, proyectos de varios cientos de millones de euros, en los que un constructor o un promotor está, por ejemplo, llevando a cabo una infraestructura relevante, pues un ferrocarril, una carretera, un parque de generación eólica, un parque solar, una planta de ciclo combinado, grandes infraestructuras de transporte, de energía, que llevan asociados normalmente contratos a muy largo plazo de flujos de generación de caja bastante seguros, muchos de ellos con el propio Estado, con lo cual tenemos la garantía del Estado concreto como contraparte. No la empresa es una empresa normal, sino que garantía del Estado. Por eso los financiadores les gusta mucho este tipo de figuras para este tipo de proyectos. Ya hemos visto alguna serie de características. ¿Por qué se utiliza? Pues vamos a ver, ya hemos dicho algunas, pero vamos a concretar algunas más. Permite sacar adelante proyectos con un grado de apalancamiento o de endeudamiento muy elevado. Cuando un proyecto tiene una generación de caja muy relevante, ese proyecto de por sí es muy financiable, y la figura de Project Finance es la adecuada. Por ejemplo, imaginemos que somos una empresa que, por lo que sea, tenemos proyectos que no son tan buenos, y nos llega a nuestras manos este tipo de proyecto, un proyecto relevante, pero tal como está la situación de la empresa no somos un cliente muy apetecible para las entidades financieras, porque analizando la empresa a lo mejor hemos tenido dificultades en los últimos años, pero si analizamos el proyecto, la entidad financiera sí puede estar muy interesada en el proyecto, con lo cual si aislamos el proyecto y la financiación asume el riesgo del proyecto, podemos financiarlo. Además, si ese proyecto genera una caja relevante, podemos financiarlo incluso más de lo que podría ser el apalancamiento de nuestra propia empresa. Ahí la entidad financiera analiza el propio proyecto. O incluso puede ser una herramienta nuestra de gestión, en cuanto a que, como gestores de una empresa, digamos, queremos que cada una de nuestras inversiones, aunque asumamos un mayor coste de financiación, cada financiación se asocie a cada inversión relevante de las que estamos haciendo, con lo cual tenemos una política de riesgos más conservadora, porque si alguna de las inversiones falla, no se verá afectada el resto de la empresa. Si tenemos todo en la misma empresa y tenemos un gran golpe porque la inversión falla y nos pega muy fuerte en nuestro balance, podremos sufrir una gran crisis. En cambio, si tenemos separadas las inversiones con sus financiaciones asociadas, el banco asumirá también el coste de esa inversión fallada. Porque si no,
podrá ir contra el resto de nuestro balance para satisfacer el riesgo que nos ha dado. Aísla el riesgo del proyecto del resto de la empresa. Y encima, en muchos casos, no afecta a nuestra capacidad crediticia. Podemos incluso asumir más riesgo a nivel corporativo, a nivel de financiación corporativa, porque no está contando la financiación a nivel de proyecto, a nivel Project Finance. Por ese motivo, porque al no afectar a la empresa es más sólida. Entonces, al ser más sólida, también tiene más capacidad de financiación futura para otras cosas. Por otro lado, asumes más costes. Pero eso ya lo veremos un poquito en las desventajas. También permite un seguimiento muy individualizado de cada uno de los proyectos, que cada palo aguante su vela. Tienes una entidad separada por cada proyecto, por cada inversión, con su financiación asociada. Con lo cual, no solo tenemos un seguimiento muy particular por parte de la empresa, que es la primera interesada en que ese proyecto salga a buen puerto, tenga un final feliz, sino que la propia entidad financiera va a hacer un seguimiento muy exhaustivo del proyecto. Aquí las entidades financieras, además de contar con banqueros, por decir una forma, expertos en financiación, tienen especialistas en las áreas de negocio en las que están realizando ese tipo de inversión. Si están hablando de infraestructuras inmobiliarias, pues tienen expertos inmobiliarios. Si estamos hablando de infraestructuras de transporte, tienen expertos en transporte. Tienen técnicos que trabajan con los técnicos de la empresa que está pidiendo la inversión para acometer y analizar todo tipo de riesgos, porque aquí el banco se está jugando todo a que el proyecto funcione y funcione de la forma que tiene prevista para que pueda acometer el pago de la amortización del principal y de los intereses. También optimiza el sistema de garantías de la operación, porque el propio proyecto tendrá el propio banco, al propio proyecto le va a exigir una serie de garantías, una serie de seguros que cubran los riesgos que haya detectado el banco. Seguros políticos, seguros técnicos, en el casos iniciales que el riesgo es mayor, seguros de construcción, retrasos, etc. Aquí el paquete de seguros es muy relevante y eso asegura también y hace que tengamos menos sobresaltos a futuro ante un fallido. Como hemos comentado, todo esto tiene un precio. Muchas veces limitar tanto y los riesgos supone un muchísimo mayor coste. Si tenemos un balance muy fuerte como empresa y metemos esas inversiones dentro de nuestro balance y esa inversión no nos haría demasiado daño si resultase fallida, podemos asumir como empresa más riesgo asegurándolo en menor proporción y con ello tener una estructura de costes muchísimo más reducida. La ecuación que siempre hemos comentado, rentabilidad-riesgo. ¿Por qué el banco está muy interesado también en este tipo de estructuras? Porque a priori no es tan intuitivo. Uno piensa que siempre es mejor ir contra todos los bienes presentes y futuros de una entidad completa que de un solo proyecto. Porque si ese proyecto falla, el banco se lo come. Pero en cambio, si falla dentro de una estructura global, puede ir contra los flujos de otros tipos de proyectos. En una empresa que todos los proyectos están en la misma empresa, no hay una identificación unívoca entre financiación X con inversión Y. Más allá de a nivel de gestión el que lo quiera hacer, pero no está establecido jurídicamente. ¿Por qué? Porque permite financiar proyectos que si no, a lo mejor no serían financiados por esa entidad financiera. Primero porque tiene un riesgo muy elevado con ese cliente, porque hay varios promotores y tendría que trabajar con todos y supone un análisis a nivel de empresa de todos. Aquí solo analizaría un proyecto, entonces es una figura que tiene esa ventaja. Se pasa de un riesgo empresa a un riesgo proyecto, pero como hemos comentado, a veces el riesgo proyecto es menor que el riesgo empresa. Suele pasar, puede pasar. Es sacar las cosas de mucho valor fuera de la empresa para que se financien. En cambio, cuando tienes un lío dentro de la empresa, ese lío contamina a todo lo demás. Y debido a la complejidad de la financiación, también permite pues, una venta cruzada, seguros, asesoramientos, etcétera, ¿no? Que al final, cuando es un préstamo bilateral, tiene muchísimo menos margen. La rentabilidad obtenida es elevada en relación a los riesgos, porque aquí la entidad financiera, con mucho trabajo, con mucho coste para la empresa y mucho trabajo para la entidad financiera, limita muchísimo los riesgos, porque a priori, si no limitas esos riesgos,
asumes más riesgo por el hecho de ser un proyecto y no la totalidad de la empresa, que puede tener ya un track record de funcionamiento, un balance sólido, una autofinanciación sólida. Un proyecto empieza de cero. Normalmente estas financiaciones van a proyectos que inician su construcción. Entonces, no tienes, puedes tenerlo como han funcionado otros proyectos, pero este proyecto en concreto no sabes cómo puede ir. Entonces, tienes que limitar muchísimo los riesgos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que es un diseño complejo. No es una fuente de financiación, no es un instrumento de financiación para inversiones pequeñas. Son para grandes infraestructuras, para grandes montos de inversión. Es necesario realizar por parte de la empresa el análisis de todos los riesgos fiscales, financieros, técnicos. Es mucho trabajo. Pero por otro lado también a veces disciplina, porque el hecho de tener a un tercero que está pendiente contigo de que el proyecto salga hacia adelante, también te ayuda a mejorar tus procesos de control de riesgos. Total transparencia frente a terceros implicados. El banco está desde el inicio en la gestión del proyecto. De hecho, puede ser que la estructura de financiación sea un 70% bancaria y un 30% del inversor, o incluso a veces muchísimo más agresivo, un 80, un 20. Con lo cual, el primer interesado en que el proyecto salga hacia adelante con éxito es la entidad financiera, porque es el que más está aportando a la financiación del proyecto, el que más está arriesgando. Por ese motivo, se establecen en los contratos cláusulas muy detalladas de lo que se puede y no se puede hacer, y la libertad de movimientos de la empresa queda muy reducida. Todo lo que no sea la gestión de un día a día, todo lo que no esté planificado a priori, el propio contrato no lo puede hacer sin autorización expresa de la entidad financiera. Claro, la realidad es muy tozuda y a veces lo que hemos planificado sobre el papel no se cumple. Una construcción que se demora un poquito más, unas contingencias que no habíamos considerado, o una oportunidad de negocio que surge con una inversión adicional, que eso va a limitar nuestra capacidad de repago de deuda porque queremos esa autofinanciación que genera el proyecto, dedicarla a inversión. Todo ello nos resta muchísima, como empresa, poniéndonos en el punto de vista de una empresa, resta muchísima flexibilidad a la empresa, porque tiene que pedir la autorización mediante un procedimiento de comunicación oficial a la entidad financiera, que tiene que autorizar de forma expresa. Y antes de autorizar cualquier cosa, la analiza y manda a sus técnicos, que no están en el día a día del proyecto, sino que tienen que ponerse, tienes que explicarles, tienen que ponerse en el tema. Y eso al final hace que todo lleve más tiempo. Y muchos gestores se ven muy coartados por la figura del Project Finance y no les gusta mucho por esto, porque no están acostumbrados a este tipo de fiscalización continua. Hay muchos otros que, en aras de limitar el riesgo de la empresa, conviven con ello y están muy acostumbrados. Tienes que tener un equipo permanente, a veces tienes que tener gente dedicada a satisfacer casi las necesidades de la entidad financiera, de información, de comunicación, de autorización, etc. Como consecuencia, mayor coste. Eso sin ninguna duda. El mayor riesgo que supone para el banco supone un mayor coste para la empresa. El banco, por contra, pues al ser una singularidad de un proyecto y un proyecto muy concreto, no es su negocio, aunque tenga técnicos y aunque tenga un equipo dedicado a ello y aunque haya hecho muchas financiaciones al tema, por ejemplo, de infraestructuras de transporte, puede ser un especialista, puede haber hecho muchísimas a lo largo de estos años, tener un equipo de técnico muy experimentado, no está en el día a día, no evoluciona con el conocimiento de alguien que está en la gestión del día a día, con lo cual trata de limitar esa falta de conocimiento con una mayor supervisión. El coste de diseñar este tipo de estructuras es muy elevado, no vale para cualquier tipo de inversión. Solo es factible para financiaciones muy altas que permiten absorber estos costes de originación, que se suele llamar. Con lo cual, es una figura muy utilizada en infraestructuras, en financiación de infraestructuras. Porque además muchas de estas infraestructuras tienen asociados contratos de generación de caja, de generación de ingresos con con estados. Y eso supone que tienes la garantía contraparte del Estado. Es como comprar casi como deuda del Estado en concreto del que estamos hablando. Si una empresa constructora o concesionaria
construye una carretera, peaje en las sombras, se dice que por cada coche que circula el Estado te va a pagar una cantidad, salvo que los coches se desboronen, pero si las previsiones van en línea, tú tienes la garantía del Estado que te va a pagar a lo largo de un contrato a muy largo plazo. Cuando estamos hablando de una empresa, largo plazo genera inseguridad, porque no sabes lo que puede ser de esa empresa, si puede hacer honor al contrato, pero un Estado no va a quebrar. Entonces, todos este tipo de infraestructuras asociadas al Estado, colaboraciones públicas-privadas que se llaman, la mayoría de ellos están financiados con Project Finance. Esto ha sido todo. Nos despedimos deseando que este vídeo os haya sido de utilidad. Cada semana en el canal de YouTube un vídeo más sobre algún tema interesante de la empresa. Además tenéis a vuestra disposición en nuestra web Quién Aporta Valor, nuestros podcasts y nuestro blog. Si os ha gustado, suscribiros al canal y no dudéis en decirnos si queréis que hablemos sobre algún tema o profundicemos en alguno de los que ya hayamos tratado y queráis ir a algún detalle adicional. Nos vemos en el siguiente vídeo.